Almohadilla, almohadilla, drama turco explota. Andercel, bebé en peligro, Kerem Bürsin al límite, secretos revelados. Hola, hola, mi gente seriéfila, bienvenidos un día más a mi canal, su rincón favorito para enterarse de todo, todito, todo sobre el fascinante mundo de las series turcas. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque les traigo un vídeo que sé que les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el lado más dramático y explosivo de nuestras telenovelas turcas favoritas. Vamos a hablar de esas situaciones límite, esos giros inesperados que nos dejan con el corazón en la boca y nos hacen preguntarnos, ¿pero qué va a pasar ahora? Así que prepárense para emociones fuertes, porque hoy vamos a destapar algunos secretos y situaciones de peligro que han puesto a nuestros personajes favoritos al borde del abismo. Y sí, como lo dice el título, vamos a hablar de Andercel, de Kerem Bürsin y de un bebé en peligro. Pero antes de que empecemos con todo este drama, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se arrepentirán. Aquí encontrarán análisis, noticias, curiosidades y todo lo que necesitan saber sobre las series turcas que nos tienen completamente enganchados. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, arrancamos. Y para empezar con este festín de drama, no podemos dejar de lado una de las series que, aunque terminó hace tiempo, sigue dando de qué hablar, Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta como la conocemos en español. Esta comedia romántica protagonizada por Andercel y Kerem Bürsin nos conquistó a todos con su química innegable y su historia de amor llena de altibajos. Pero más allá de los momentos dulces y divertidos, hubo momentos de tensión que nos hicieron sufrir. Recuerden que el género principal es comedia romántica, pero tuvo sus momentos de drama familiar y empresarial que impactaron mucho en la pareja protagonista, Eda y Serkan. Los secretos del pasado, los rivales amorosos, los problemas económicos, todo eso contribuyó a crear situaciones de mucha angustia para los personajes y para nosotros, los espectadores. Profundicemos un poco más en esos momentos. ¿Recuerdan cuando Selin, la exnovia de Serkan, intentaba sabotear constantemente la relación entre Eda y Serkan? Era una villana de manual. Y no solo eso, sino que también estaba la presión constante de Aydan, la madre de Serkan, que al principio no aceptaba a Eda debido a su origen humilde. Esa tensión social y familiar generaba un ambiente de constante estrés para Eda, que la ponía en una posición muy vulnerable. Específicamente vamos a recordar cuando Eda queda embarazada. Esa noticia nos dio un vuelco a todos. Y aunque al principio fue pura felicidad, las complicaciones no tardaron en llegar. Eda tuvo un embarazo de alto riesgo y hubo momentos en los que la salud del bebé estuvo en peligro. Recuerdo haber contenido la respiración en cada episodio. La incertidumbre de si Eda y el bebé estarían bien fue un hilo conductor muy fuerte en la trama y nos mantuvo enganchados hasta el final. Pero no olvidemos que la amenaza no solo venía de las complicaciones médicas. También estaba la preocupación constante de Serkan por su salud y la de su bebé, especialmente después de haber superado su propia enfermedad. Su miedo a perderlos a ambos era palpable y lo impulsaba a tomar decisiones impulsivas que a veces empeoraban la situación. Además, el hecho de que Serkan fuera un workaholic y estuviera constantemente estresado por su trabajo, generaba aún más tensión en la relación y podía afectar la salud de Eda y del bebé. Era una montaña rusa de emociones. Ver a Kerem Bürsin interpretando a Serkan, desesperado por la salud de su amada y de su hijo, fue algo realmente impactante. Él demostró un lado vulnerable y protector que nos enamoró aún más. Vimos a un Serkan Bolat transformado, dejando atrás su frialdad característica para mostrar un amor incondicional. Y hablando de Kerem Bürsin, vamos a otra serie donde el drama también estuvo a la orden del día, Bu Şehir Arkandan Gelecek, o Este ciudad te seguirá. En esta producción Kerem interpreta a Ali, un joven que presencia el asesinato de su madre cuando era niño, y es criado por un marinero. Es una serie muy diferente a Sen Kalkapm. Es mucho más oscura y dramática, con una trama llena de venganza, secretos y luchas internas. Aquí Kerem Bürsin se aleja por completo de su imagen de galán para interpretar a un personaje atormentado y consumido por el dolor. La serie es un viaje psicológico a la mente de Ali, un hombre que ha vivido con un trauma indescriptible y que busca desesperadamente la verdad sobre la muerte de su madre. El drama aquí reside en el trauma de Ali y su lucha por superar su pasado. Él vive atormentado por el recuerdo de la muerte de su madre y busca venganza contra el hombre que la asesinó. La serie explora temas como la pérdida, la justicia y la redención,
y nos muestra a un Kerem Bürsin en un papel mucho más intenso y desafiante. Profundicemos en la complejidad de Ali. Él no solo busca venganza, sino que también lucha por encontrar su lugar en el mundo. Criado en un barco lejos de la sociedad, Ali se siente como un extraño en su propia ciudad. Su relación con Derin, una bailarina de ballet, le ofrece un rayo de esperanza y la posibilidad de construir una nueva vida, pero su pasado siempre lo persigue y le impide encontrar la paz. La serie explora la dualidad de Ali, su lado oscuro y su lado vulnerable, y nos muestra cómo el amor puede ser una fuerza sanadora incluso en las circunstancias más difíciles. Aunque no hay un bebé en peligro directo en esta trama, la infancia robada de Ali y el trauma que carga consigo lo convierten en una figura vulnerable que nos genera mucha empatía y preocupación. Su desesperación por encontrar la verdad y vengar la muerte de su madre es palpable en cada escena. Cada flashback de la noche del asesinato es un puñalada en el corazón para el espectador, que siente la impotencia y el dolor de Ali. La actuación de Kerem Bürsin es magistral, transmitiendo la angustia y la determinación de su personaje con una intensidad asombrosa. Ahora cambiemos un poco de registro y vamos a hablar de una serie que también tuvo momentos de gran tensión y drama, aunque desde una perspectiva diferente, Kadn, o Mujer. Esta serie cuenta la historia de Bahar, una mujer que es abandonada por su esposo y tiene que criar sola a sus 2 hijos en medio de la pobreza y las dificultades. Kadn es un drama familiar muy conmovedor que nos muestra la dura realidad de muchas mujeres que luchan por sacar adelante a sus hijos en condiciones precarias. El drama aquí reside en la lucha constante de Bahar por sobrevivir y proteger a sus hijos. Ella enfrenta todo tipo de obstáculos, desde la falta de dinero hasta enfermedades y problemas familiares. La serie no escatima en mostrar la crudeza de la vida de Bahar. Vemos cómo lucha por conseguir comida para sus hijos, cómo se enfrenta a los prejuicios y la discriminación, y cómo se sacrifica constantemente por su bienestar. La actuación de Ozge Ozpirinci como Bahar es desgarradora y nos conecta de inmediato con su personaje. Hubo momentos en los que la salud de sus hijos estuvo en grave peligro y Bahar tuvo que hacer sacrificios increíbles para salvarlos. ¿Recuerdan cuando uno de sus hijos enfermó gravemente y Bahar tuvo que vender todo lo que tenía para pagar el tratamiento? Fue un momento devastador. La serie nos muestra la desesperación de una madre que haría cualquier cosa por sus hijos, incluso poner en riesgo su propia vida. Esta serie nos muestra el poder del amor maternal y la capacidad de una mujer para superar cualquier adversidad. Aunque no es una serie de acción o suspenso, la tensión emocional es constante y nos mantiene enganchados a la historia de Bahar y sus hijos. La serie también explora la importancia de la amistad y la solidaridad entre mujeres. Bahar encuentra apoyo en sus vecinas, que la ayudan a superar los momentos más difíciles. La serie nos recuerda que no estamos solos y que siempre podemos encontrar ayuda en nuestra comunidad. Otra serie que nos mantuvo al borde del asiento con sus giros inesperados y situaciones de peligro es Kukur, o El Pozo. Esta serie de acción y drama criminal nos sumerge en el peligroso mundo de una familia mafiosa que controla un barrio conflictivo de Estambul. Kukur es una serie llena de violencia, traiciones y luchas de poder. El drama aquí reside en la guerra constante entre la familia Koval, que controla el barrio, y sus enemigos, que buscan arrebatarles el poder. Los personajes están constantemente en peligro y la muerte acecha en cada esquina. La serie es un torbellino de acción y drama. Cada episodio está lleno de tiroteos, persecuciones y peleas cuerpo a cuerpo. Pero más allá de la violencia, la serie también explora temas como la lealtad, la familia y el honor. Los miembros de la familia Koval están unidos por un fuerte vínculo de sangre y están dispuestos a dar su vida por proteger a los suyos. Hubo momentos en los que personajes muy queridos por el público murieron de forma inesperada, lo que generó un gran impacto en la audiencia. ¿Quién puede olvidar la muerte de Yamak, el protagonista de la serie? Fue un golpe durísimo para todos los fans. La serie no tiene miedo de matar a sus personajes principales y eso la hace aún más impredecible y emocionante. Aunque no hay un bebé en peligro directo, la serie explora temas como la paternidad, la protección de la familia y el sacrificio, que nos conectan emocionalmente con los personajes y nos hacen sentir su dolor y su desesperación. La tensión es constante y los giros argumentales son impredecibles, lo que convierte a Kukur en una serie muy adictiva. La serie también explora la complejidad de la mafia y nos muestra que no todo es blanco o negro. Hay personajes que son villanos a primera vista, pero que tienen sus propias motivaciones y justificaciones para sus actos.
La serie nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal y sobre cómo las circunstancias pueden influir en nuestras decisiones. Ahora, volviendo un poco al drama romántico, no podemos dejar de mencionar Karasebda o Amor Eterno. Esta serie cuenta la historia de un amor imposible entre Kemal y Nihan, dos jóvenes de clases sociales diferentes que luchan por estar juntos a pesar de la oposición de sus familias y de las circunstancias. Karasebda es un drama romántico lleno de intrigas, secretos y venganza. El drama aquí reside en la imposibilidad del amor entre Kemal y Nihan y en los obstáculos que deben superar para estar juntos. La serie es un clásico ejemplo de amor prohibido. Kemal y Nihan se aman profundamente, pero su relación está condenada desde el principio debido a las diferencias sociales y a las maquinaciones de sus familias. Hay un personaje que es un verdadero villano y que hará todo lo posible por separarlos, incluso cometer actos terribles. Hablamos de Emir Kozkuolu, un hombre rico y poderoso obsesionado con Nihan. Emir es capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quiere, incluso recurrir a la violencia y la manipulación. Su personaje es la personificación del mal y genera un odio visceral en el espectador. Hubo momentos en los que la vida de Kemal y Nihan estuvo en grave peligro debido a las acciones de este villano. ¿Recuerdan cuando Emir secuestró a Nihan y la obligó a casarse con él? Fue un momento de gran tensión. La serie nos muestra la crueldad de la que es capaz Emir y la desesperación de Kemal por salvar a su amada. La serie explora temas como el amor, la lealtad, la venganza y la justicia, y nos muestra cómo las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias devastadoras. El final de la serie fue muy impactante y dejó a muchos espectadores con el corazón roto. La serie nos enseña que el amor no siempre es suficiente para superar todos los obstáculos y que a veces, la vida nos depara un destino trágico. Y finalmente, para cerrar este recorrido por el lado más dramático de las series turcas, quiero hablarles de Bir Zamanlar Kukurova, o Tierra Amarga. Esta serie de época nos transporta a la Turquía de los años 70 y nos cuenta la historia de Zuleya y Yılmaz, dos jóvenes enamorados que huyen de Estambul después de cometer un crimen y se refugian en una granja en Kukurova. Tierra Amarga es un drama romántico lleno de intrigas, secretos, venganza y luchas de poder. El drama aquí reside en los obstáculos que deben superar Zuleya y Yılmaz para estar juntos y en las injusticias que sufren debido a su condición social. La serie es una radiografía de la Turquía rural de los años 70. Nos muestra la vida de los campesinos, la opresión de los terratenientes y las desigualdades sociales. Zuleya y Yılmaz se ven obligados a luchar contra un sistema injusto que les impide vivir su amor en paz. La serie explora temas como el amor, la familia, la ambición y la lucha por la supervivencia. Hubo momentos en los que la vida de Zuleya y Yılmaz estuvo en grave peligro debido a las acciones de los terratenientes y de otros personajes malvados. ¿Recuerdan cuando Demir, el dueño de la granja, se obsesionó con Zuleya y la separó de Yılmaz? Fue un momento de gran angustia. La serie nos muestra la crueldad de Demir y la desesperación de Zuleya por volver a reunirse con su amado. La serie es muy adictiva y nos mantiene enganchados a la historia de estos personajes que luchan por encontrar la felicidad en un mundo lleno de injusticias. Esta serie tuvo muchos embarazos y muchos momentos donde los bebés estuvieron en peligro, ya sea por enfermedades o por acciones directas de los antagonistas. La serie nos muestra la importancia de la maternidad y la fuerza de las mujeres para proteger a sus hijos. Bueno, mi gente seriéfila, hasta aquí nuestro recorrido por el lado más dramático y explosivo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos visto cómo el drama, la tensión y las situaciones de peligro pueden ser elementos clave para mantenernos enganchados a una historia y para hacernos sentir emociones intensas. Hemos hablado de Senkalkapm, Bu Şehir Arkandan Gelecek, Kadn, Kukur, Karasebda y Bir Zamanlar Kukurova, series que cada una a su manera, nos han hecho sufrir, reír, llorar y emocionarnos. Y hemos visto cómo actores como Hande Erçel y Kerem Bürsin han sabido interpretar a personajes complejos y vulnerables que nos han robado el corazón. Ahora quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series les pareció más dramática? ¿Cuál de estos personajes les generó más empatía? ¿Qué momento específico de estas series les dejó sin aliento? Déjenme sus comentarios aquí abajo y cuéntenme qué otras series turcas creen que merecen estar en esta lista. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Recuerden que aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre el fascinante mundo de las series turcas. Hasta la próxima, seriéfilos. Y que sigan disfrutando del mejor drama turco. Adiós.